Hola, bienvenidos a Mundo 2020, su programa de análisis aquí en Cubavisión Internacional. El presidente argentino Javier Milei cumplió sus primeros 100 días de mandato, caracterizado por medidas uniliberales, calificadas incluso como deshumanizantes, que amenazan dinamitar el cada vez más endeble estado de bienestar en la nación patagónica. Y este es precisamente el tema que le proponemos en esta emisión, los primeros 100 días de gobierno de Milei, y lo abordaremos con mirada 2020, pero esta vez tendremos dos invitados online. Conversaremos con los analistas políticos argentinos Patricio Brodsky y Marcelo Colucci. Acompáñenos. Bueno, iniciamos diálogo en Mundo 2020. Javier Milei en Argentina. 100 días de shock, 100 días de pobreza. Así califican diversas voces el primer centenar de días de Javier Milei como presidente de Argentina. Con la caída por debajo de la línea de pobreza de más de la mitad de la población, todo hace indicar que ese periodo de gracia, digamos de luna de miel, que suelen tener los nuevos mandatarios al llegar al poder, a Milei se le está acabando bastante rápido. Bueno, le preguntamos a Patricio Brodsky cuáles son los elementos más significativos que resaltarías de estos primeros 100 días del gobierno de Javier Milei. La llegada al gobierno de Javier Milei representa el comienzo de la cuarta oleada neoliberal en Argentina. La primera fue a partir de 1976 con la llegada de la última dictadura cívico-militar, el Plan Martínez de Hoz, que implicó una pérdida del 40% del poder adquisitivo de los trabajadores, de los sectores populares, un proceso de desindustrialización masiva, y sobre todo el comienzo de las políticas neoliberales en Argentina. La siguiente oleada fue en 1989 con la llegada de Carlos Saúl Menem al gobierno, continuada por el gobierno de la Alianza de la Rúa en el 99 hasta el estallido del 2001. La tercera oleada comenzó en 2016 y fue 2015, con la llegada al gobierno de Mauricio Macri hasta el 2019, y la última oleada comenzó el pasado 10 de diciembre con la llegada al gobierno de Javier Milei. Entre las medidas que uno podría destacar en estos 100 días del gobierno de Milei, recuerdo que algún compañero en alguna lista decía que la llegada al gobierno de Javier Milei implicaba la vuelta al gobierno de los sectores más concentrados de la economía, que nunca perdieron el poder en realidad, porque los gobiernos, incluso durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, estos sectores no dejaron de ganar, tal vez no ganaban en la misma proporción que ganan hoy en día, los sectores más concentrados de la economía me refiero, pero alguien decía que el proyecto de ley de Javier Milei, que fue fue rechazado por el Congreso, cada uno de los puntos de esa ley monstruosa de 600 y pico de artículos tenía un nombre y apellido. En cada uno de ellos había algún sector de la economía concentrada que iba a ser beneficiado con alguna de las medidas. Absolutamente todas las medidas son de corte antipopular y en todas las medidas están pensadas para conculcar algunos de los derechos conquistados en los 150 años previos de lucha del movimiento obrero argentino. Ahora, Brodsky, la Asociación Americana de Juristas denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al presidente de Argentina, Javier Milei, por violaciones al sistema democrático, los derechos humanos y el desarrollo. La presidenta de dicha asociación, Claudia Roca, puntualizó que los proyectos de Milei son mesiánicos y deshumanizantes, que solo producen devastación, un proyecto donde lo único que parece primar es el dios mercado. Veamos la valoración que nos ofrece Brodsky sobre estos puntos. Yo iría mucho más allá. De hecho, trabajo en una línea de investigación respecto al carácter genocida del capitalismo, en particular del capitalismo contemporáneo, aunque el capitalismo tiene una historia genocida detrás.
Y citando a un autor, a un diplomático indonesio y profesor especialista en genocidio, llamado Siswo Pramono, las políticas que desarrolla Javier Milei pueden ser consideradas como prácticas genocidas, entendiendo, en los términos de Pramono, un genocidio en tercer grado. El genocidio en tercer grado es allí donde no hay enunciación de una intencionalidad genocida, donde no se ven prácticas genocidas, ¿no? Según la Convención sobre Genocidio de Naciones Unidas, o sea, no hay matanzas a gran escala, etc. Pero sí se pueden ver políticas que lleva adelante el gobierno de Milei que van a provocar muertos a largo plazo. Esto es el abandono de sectores de la sociedad que necesitan del auxilio del Estado para poder sobrevivir. Por ejemplo, ahora a los sectores más desprotegidos de la economía se les han quitado los medicamentos gratis para enfermedades crónicas y graves como el cáncer, como la diabetes, etc. Eso sabemos que a largo plazo va a generar muertes y por eso, en términos de Siswo Pramono, es considerado un genocidio, ¿no? Son prácticas genocidas. Dice Milei, hay gente más preocupada en mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante. Ahora, si supuestamente Milei quiere llevar a Argentina hacia adelante, ¿por qué sacrifica entonces a tantos argentinos y los envía directamente a la pobreza? Todos los que estudiamos a los clásicos sabemos que hay una gran contradicción entre lo que enuncian los sujetos y las prácticas de los sujetos, y que lo que hay que ver en última instancia es esta coherencia. Milei afirma ir en contra de la casta, pero hasta ahora la casta política me refiero, pero hasta ahora lo que hemos visto son medidas que han ido en detrimento de los derechos de las grandes mayorías populares. Y de hecho, Milei se ha aliado con personas que él mismo calificaba negativamente, como Patricia Bullrich, a quien llamó montonera, asesina de niños y hoy es la ministra de Seguridad, o Luis Caputo, cuyo el discurso de Milei me refiero, lo acusaba de mafioso, de ser un endeudador serial, y muchas críticas respecto al tema de tomar deuda con el FMI. Caputo fue quien durante el gobierno anterior de Macri endeudó a nuestro país por 100 años. Participó de ese gobierno, del de Macri me refiero, que fue el responsable de volver a endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, y hoy está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Acaba de tomar una deuda de más de 10.000 millones de dólares, y como en su momento con la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, los fondos desaparecen, no son fondos que se van a utilizar en infraestructura, mejorar las condiciones de vida del pueblo, etcétera, en auxiliar a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, sino que son usados para financiar la fuga de divisas de nuestro país y, bueno, seguir sosteniendo políticas favorables a los sectores más concentrados de la economía. Nos vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta para seguir analizando con mirada 2020 los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei en Argentina. Seguimos hablando con mirada 2020. Un artículo publicado por el sitio digital Perfil bajo la firma del analista Rosario Ayerdi inicia con la siguiente idea. Milei cumplirá 100 días al frente del Poder Ejecutivo y desde la Casa Rosada sigue desafiando todos los pronósticos que la política tradicional le augura. Según Ayerdi, uno de esos vaticinios tenía que ver precisamente con que marzo sería el mes en el que el libertario sufriría un punto de inflexión con la ciudadanía, que ya no aguantaría más ajustes. Sin embargo, en el propio análisis se postula que para el mandatario, por el contrario, los argentinos tienen esperanza
y recita encuestas que dan muestra de la crisis que atraviesa la sociedad, pero se concentra en las expectativas que su gobierno genera. Es válido en este punto recordar que Milei tomó posesión en diciembre, tras emprender una campaña inspirada por el expresidente de Estados Unidos y actual aspirante a la reelección Donald Trump, con gorras con la leyenda Make Argentina Great Again, hagamos grande Argentina otra vez, en un guiño al movimiento Make America Great Again, hagamos grande a Estados Unidos otra vez. Más recientemente, Milei volvió a evocar el lema e incluso mostró todo su afecto hacia Trump en un abrazo tras bambalinas durante la conferencia de acción política conservadora en las afueras de Washington. Pinceladas de estos 100 días de Milei que nos podrían dar pistas para un estudio futuro de por dónde vienen los tiros, sobre todo con la posibilidad latente de que el magnate neoyorquino vuelva a hacerse en noviembre con el despacho Oval. Les invito a evaluar algunas posturas de observadores sobre este periodo inicial del gobierno de Milei. Por ejemplo, Ezequiel Jiménez, quien plantea como tesis en su texto Los 100 días de Milei hay un plan, que aparece en el sitio El Tribuno, que el presidente marca agenda, pero con solo planes de ajuste, de decrecimiento y de deconstrucción, que no llegarán a muy buenos resultados al final. El experto puntualiza que Argentina necesita cuidar su convivencia democrática y apuntalar también las instituciones de gobierno, porque gobierne quien gobierne, estas son las únicas que perduran. Un material que me resultó interesante por sus opiniones variadas y análisis certeros se titula La imagen de Milei tras 3 meses de gobierno en Argentina, un lento deterioro y un futuro incierto. Lo podemos encontrar en el sitio público. Bueno, aquí se habla y se presentan también conclusiones que puntualiza Raúl Colman, su autor, y que surgen del diálogo que mantuvo Página 12 con 10 asesores, encuestadores y especialistas en campañas electorales. Así, refiere que a 3 meses de haber tomado posesión como presidente de Argentina, Javier Milei se deteriora, pero no al ritmo que se esperaba con los brutales recortes llevados a cabo. Los asesores no están del todo de acuerdo entre sí. Algunos sostienen que la balanza está equilibrada entre quienes todavía apoyan a la libertad avanzada porque consideran que la situación es culpa de los gobiernos anteriores y los que están, digamos, en la oposición a Milei. Y añade, a 90 días casi todos coinciden en marcar la existencia de movimientos más profundos. El presidente pierde parte de su núcleo duro, pero tiene ahora más respaldo de los votantes de Patricia Bullrich, que son de más edad, de mayor poder económico y mayoritariamente varones. El analista precisa que las mujeres siguen siendo las más críticas y fueron las que menos lo votaron. Voy a cerrar con Prensa Latina. En nuestra agencia, el argentino Marcelo Colucci publicó un profundo análisis que quiero compartir con ustedes y es precisamente la pregunta que se hace su autor en nuestra sección de firmas selectas, la que él mismo nos va a responder de inmediato. ¿Es un peligro Milei para América Latina? Adelante, Colucci, le escuchamos. Sin dudas, hoy el mundo está caminando hacia una derechización creciente. Después de décadas de avance de los movimientos populares, de movimientos revolucionarios en todo el mundo, décadas del 60 y 70 del siglo pasado, hoy pareciera que todos esos ideales liberacionistas, de emancipación, de cambio social, pareciera que están mandados al baúl de los recuerdos. Al menos eso busca la derecha. Y sin duda estamos faltos de procesos revolucionarios como vimos en aquel entonces. La última revolución socialista en todo el mundo fue la nicaragüense en 1979. A partir de ahí hay como un retroceso en las luchas populares. ¿Por qué? Porque la derecha a nivel global se ha rearmado, se ha reposicionado y ha tenido un avance fabuloso sobre el campo popular en todas partes del mundo. Y esto coincide y se articula con la caída del campo socialista europeo, que de alguna manera dejó sin referentes las luchas populares en todo el planeta. Hoy día el capitalismo está enseñoreado, se muestra exitoso, triunfante. En realidad no triunfa para nada. El capitalismo sigue siendo un modo
de producción un modelo social, económico, social, que no da salida a los grandes problemas de la humanidad. Produce más comida de la necesaria para alimentar a toda la población mundial y el hambre sigue siendo uno de los principales, si no el principal flagelo de toda la población. 20.000 muertos diarios por causas ligadas a la desnutrición. Es vergonzoso, pero el sistema capitalista hoy día, aparentemente triunfador, se presenta con un discurso omnímodo: la historia ha terminado, el socialismo quedó pasado de moda, quedó sepultado. Bueno, todo esto hace que en estos últimos años vemos un avance fabuloso de las ultraderechas en todo el planeta. En Latinoamérica tuvimos varios de estos experimentos, en Chile con Piñera, en Colombia con Duque, en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Macri, y luego ahora en este momento con Milei, Javier Milei. ¿Qué es este fenómeno de Milei? ¿Cómo es posible que la gente vote por su propio verdugo? Una persona que se presenta como ultra neoliberal, de ultraderecha, que va en contra no solo de la clase trabajadora, sino de avances, pequeños avances, como son ciertos pequeños e importantísimos avances, como son, por ejemplo, la ideología de género, por ejemplo, el derecho al aborto. Milei se presenta como un ultra reaccionario de derecha con un discurso neoliberal absolutamente antiestatal y curiosamente gana. ¿Por qué curiosamente? Bueno, no es que la población sea tonta, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, se dice. Es irresponsable decir esto. En realidad, los pueblos son llevados, con esta manipulación mediática cada vez mejor hecha y más monumental, son llevados a elegir su propio verdugo. Y pasa en Latinoamérica, pasa en Europa, la gente elige candidatos neonazis. En Estados Unidos es muy probable que vuelva a ganar Donald Trump la presidencia. Milei, ¿qué significa esto? Es un paso para atrás absoluto para todo el pueblo argentino, para la clase trabajadora, para los empobrecidos, para los jubilados. Su llegada ha significado un avance fenomenal de estos planteos ultraneoliberales llevados al extremo. Es un virus que se puede difundir por toda Latinoamérica, esto de Milei. Es probable, Argentina sigue siendo un referente político en todo el continente americano, un referente importante. Lo que pasa allí influye directa e indirectamente en los otros países hermanos, ¿no?, de toda Sudamérica y Centroamérica. Esto de Milei no se puede decir que es un experimento hecho por el Fondo Monetario Internacional, no es exactamente eso. Sin duda hay mano estadounidense aplaudiendo, por supuesto, y hay financiamiento incluso. Milei viene de un partido que fue financiado por la Fundación Atlas Network, que pertenece a estos grupos de presión, a estas instancias norteamericanas como son la NED, la AID, que son mecanismos de penetración y de trabajo político en todos los países. Es la situación en que estamos hoy día prácticamente a nivel planetario, ¿no? Las derechas se sienten enseñoreadas y avanzan cada vez más, y cosas que parecían imposibles décadas atrás, décadas de avances en las luchas populares, hoy día, son moneda corriente. Ganan candidatos de ultraderecha, se imponen y se siguen imponiendo planes neoliberales, se siguen recortando los estados nacionales y el norte sigue aplastando de una forma inmisericordia al sur, y la clase capitalista ya a nivel global aplasta de una manera impresionante a la gran masa humana trabajadora, pueblos originarios, empobrecidos. Bueno, es hora de reaccionar, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a Marcelo Colucci por sus visiones sobre lo que acontece en la Argentina de Milei en estos primeros 100 días de gobierno. Ahora, el Senado de Argentina rechazó el decreto de necesidad y urgencia, conocido como DNU, lanzado por el presidente Milei en diciembre y que eventualmente podría quedar completamente anulado si tampoco es aprobado por la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. Retomamos el diálogo entonces con Patricio Brodsky. ¿Qué es el DNU? ¿Por qué una mayoría de senadores lo calificaron como manifiestamente inconstitucional? Patricio. Bueno, el decreto de necesidad y urgencia, los decretos de necesidad y urgencia en el sistema político argentino
son un privilegio que tienen los presidentes de la nación, que en determinado momento, ante una eventualidad, por ejemplo, Alberto Fernández sacó decretos de necesidad y urgencia por el contexto de la pandemia, están en vigencia en tanto las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, no lo rechacen. El decreto de necesidad y urgencia que sacó Javier Milei en diciembre pasado está en vigencia desde el momento en que fue lanzado por el gobierno. Acaba de ser rechazado por la Cámara de Senadores y esperemos que prontamente lo trate de diputados y también lo rechace. La inconstitucionalidad manifiesta de este decreto de necesidad de urgencia tiene que ver con que también analistas y especialistas, sobre todo en leyes, yo soy sociólogo, digamos, no es mi métier, pero conozco de esto por mi militancia política y porque soy profesor de la universidad, además, y toco temas vinculados a genocidio, no tenía ni necesidad ni urgencia. De hecho, dentro del decreto había intento de modificación de las leyes, con lo cual también hay un avance sobre las atribuciones que tiene el Parlamento, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, digamos, las leyes deben modificarse por otras leyes. El decreto de necesidad de urgencia, en realidad, igual que el espíritu de la ley que fue tratada por el Parlamento también y rechazada, lo que busca es justamente reforzar los privilegios de los sectores más concentrados de la economía y atacar los derechos de sectores populares. Por ejemplo, ya también el sistema judicial argentino, me refiero al sistema judicial en el fuero laboral, rechazó algunas de las medidas incluidas dentro, por lo menos la parte incluida dentro del decreto de necesidad de urgencia que modificaba leyes laborales. Por ejemplo, una de ellas es aquí hay un régimen de indemnizaciones para aquellos trabajadores que eran despedidos sin causa justificada. Esto, el decreto de necesidad de urgencia lo modificaba. Por lo tanto, digamos, tiene un carácter de manifiesta inconstitucionalidad, porque en todo caso, si esos derechos deben ser modificados, tienen que hacerlo por otra ley, por el mismo tratamiento, según la Constitución Nacional, ¿no?, de Argentina. Ahora, inmediatamente después del rechazo al DNU en el Senado, Milei arremetió con dureza. Si quieren confrontación, va a haber confrontación. Así dijo. Derrota que se sumó a la del fracaso de la versión inicial de la ley Ómnibus. Promete confrontación y una nueva versión de la ley Ómnibus. ¿Qué escenario podría esperarse en los próximos meses en la nación argentina? La confrontación a la que refiere Milei se llama nada más y nada menos que lucha de clases y es independiente de la voluntad de Milei. Y respecto a qué escenario puede esperarse en los próximos meses en Argentina, es un escenario de confrontación. Cada vez el gobierno de Milei es un gobierno que ha perdido rápidamente el apoyo popular. Es un gobierno que llega al poder con solo un 30%, un 29,9% de votos propios, gana en balotage, donde se le suma otra porción equivalente, que eran votos que habían en primera vuelta habían votado por el PRO, por Cambiemos, por Juntos por el Cambio. Y bueno, lo que se espera para estos meses es el tensionamiento de la sociedad argentina y la profundización de la lucha de clases. Esto es una confrontación que se da dentro del Parlamento, pero fuera en las calles también, ¿no? Por eso también el protocolo de seguridad que quiere implementar Patricia Bullrich, que también ha sido declarado inconstitucional en la justicia argentina,
y se quiere limitar un artículo muy importante de la Constitución, que es el artículo 14 bis, donde está, por ejemplo, el derecho a manifestarse, a peticionar a las autoridades, el derecho de huelga, etc. Todos estos derechos son consagrados constitucionalmente y el protocolo que ha lanzado Patricia Bullrich es impracticable justamente porque es inconstitucional, ¿no? Busca el cercenamiento de estos derechos porque lo que intentan hacer es confrontar. No es la primera vez en la historia que ocurre, ¿no? Patricia Bullrich, que había integrado el gobierno de Fernando de la Rúa también en su momento, entre 1999 y 2001, se fue del gobierno también aplicando medidas de afectación de los intereses de las clases populares, y esto acompañado por una feroz represión que provocó 39 muertos en las calles argentinas los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Brodsky, finalmente otra pregunta. ¿Logrará Milei por alguna vía establecer las reformas para allanar el camino al libre mercado, a la desregulación y dolarización de la economía, la privatización de emblemáticas empresas públicas, etcétera? ¿Será soportable para el 60% de los argentinos que ya se encuentran por debajo de la línea de pobreza? Bueno, dependerá de la dinámica de la lucha de clases. Yo creo que la dinámica que va a adquirir estos próximos meses va a ser un escenario de confrontación creciente y que es muy posible que el gobierno de Milei, como ocurrió en su momento con el gobierno de Fernando de la Rúa, no llegue a término debido, por un lado, al ataque virulento a los intereses de las clases populares, que estamos sumergidas cada vez más en la pobreza, ¿no? Quienes dependemos de un sueldo tenemos congelados en un contexto de inflación de un 30% mensual aproximadamente, tenemos congelados nuestros salarios a niveles de noviembre del año pasado, con lo cual ya sumamos cerca de un 100% de inflación desde que asumió Milei, sin que nuestros salarios se vean beneficiados por ningún tipo de aumento. Con lo cual, digamos, hay un empobrecimiento masivo y hay un descontento popular grande que vaticino que en los próximos meses se irá incrementando. Y bueno, el tema de si se logrará frenar las medidas, se logrará poner un coto al gobierno, etcétera, dependerá por un lado de la acción política en diputados y en senadores en el Parlamento, y por otro lado la dinámica de la lucha de calles, la lucha de clase en las calles y de las movilizaciones populares destinadas a enfrentar estas políticas neoliberales. Agradecemos de manera especial la participación hoy en Mundo 2020 de Marcelo Colucci y Patricio Brodsky, con sus visiones críticas sobre los primeros 100 días del gobierno de Milei. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Facebook, YouTube y la plataforma X, antes Twitter. Les esperamos en una próxima entrega de Mundo 2020, aquí en Cubavisión Internacional.